El camión que regresó vacío. Mi nombre es Martín Salcedo y llevo casi 20 años manejando tráiler. He recorrido carreteras de madrugada, he visto accidentes que todavía recuerdo cuando cierro los ojos y he pasado noches enteras conduciendo por lugares donde no existe una sola luz durante kilómetros. Por eso nunca me consideré supersticioso. En este oficio, si uno empieza a tenerle miedo a cada cruz en la carretera o a cada sombra que aparece entre los cerros, termina dejando el volante. Pero desde septiembre de 2018 hay una ruta que no vuelvo a tomar de noche. En aquel tiempo trabajaba para una empresa de transporte de carga con patio en San Luis Potosí. Éramos unos 12 operadores y hacíamos recorridos hacia Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y algunos puntos de Tamaulipas. Los camiones no eran nuevos, pero tenían buen mantenimiento y la empresa era bastante estricta con las revisiones. Uno de los operadores se llamaba Rubén Valdés. Rubén llevaba más años que cualquiera de nosotros. Era callado, muy serio y tenía una costumbre extraña: antes de arrancar golpeaba 3 veces con los nudillos la puerta del copiloto. Nunca explicaba por qué. En febrero de ese año murió manejando la unidad 317. Transportaba autopartes rumbo a Saltillo cuando, cerca de Matehuala, su tráiler salió inexplicablemente del camino y terminó volcado en un desnivel. No hubo otro vehículo involucrado, no encontraron huellas de frenado y el tacógrafo indicó que había reducido la velocidad minutos antes del accidente. Rubén murió atrapado dentro de la cabina. La unidad quedó destrozada del lado del conductor, pero el motor, la transmisión y buena parte del chasis pudieron recuperarse. Después de varios meses en el taller, la empresa decidió reconstruirla. Cuando regresó al patio parecía otro camión. Cabina reparada, parabrisas nuevo, asiento nuevo, pintura recién aplicada. Solamente conservaba el número. Los primeros operadores que la manejaron comenzaron a quejarse de cosas aparentemente pequeñas. Que la puerta del copiloto se abría sola. Que durante la madrugada se escuchaban golpes detrás del asiento. Que el cinturón del acompañante aparecía abrochado aunque nadie viajara allí. Nadie hablaba directamente de Rubén. Hasta que uno de los choferes regresó de Monterrey y dejó las llaves sobre el escritorio del jefe de tráfico. Dijo únicamente que no volvería a subir a esa unidad. Renunció 3 días después. Yo pensé que estaban exagerando. Hasta aquella noche de septiembre. Me asignaron una carga de refacciones industriales con destino a Ramos Arizpe. El viaje debía comenzar aproximadamente a las 8 de la noche para entregar temprano al día siguiente. Cuando vi la unidad estacionada frente al remolque sentí cierta incomodidad. Recuerdo perfectamente que hacía calor. El pavimento todavía soltaba el calor acumulado durante el día y dentro de la cabina olía a plástico, diésel y limpiador. Antes de salir revisé personalmente las luces, las mangueras de aire, las llantas y los niveles. Todo estaba normal. Me incorporé a carretera alrededor de las 8:40. Las primeras 2 horas transcurrieron sin nada extraño. Después de pasar Matehuala comenzó lo raro. El radio se apagó. No perdió señal. Se apagó completamente. Intenté encenderlo varias veces sin resultado, así que seguí conduciendo en silencio. Unos kilómetros después escuché 3 golpes. Toc. 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 Venían de la puerta del copiloto. Pensé que alguna herramienta estaría suelta, pero cuando encendí la luz interior no había nada. Continué.
5 minutos después volvieron a escucharse. 3 golpes exactamente iguales. Entonces recordé la costumbre de Rubén. Sentí un escalofrío, aunque intenté convencerme de que era únicamente sugestión. El problema fue que después comenzó el olor. Era un olor penetrante, parecido al anticongelante quemado mezclado con sangre. No sé explicar por qué pensé en sangre. Simplemente tenía ese aroma metálico que queda algunas veces después de un accidente. Abrí ligeramente la ventana. El olor continuó. Después sentí que el asiento del copiloto se hundía. No lo vi directamente. Lo percibí primero con el rabillo del ojo. El cinturón comenzó a moverse lentamente hasta quedar completamente estirado, como si alguien se hubiera acomodado allí. Mi reacción inmediata fue mirar. El asiento estaba vacío, pero el cinturón permanecía tenso. Recuerdo que sujeté el volante con tanta fuerza que después me dolieron los dedos. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera. Faltaban aproximadamente 30 kilómetros. Entonces apareció el primer problema con los frenos. La presión de aire comenzó a bajar. Primero lentamente. Luego demasiado rápido. Se encendió la alarma. Revisé los indicadores mientras reducía velocidades, pero algo no cuadraba. Antes de salir había comprobado todo el sistema. Conseguí detener la unidad en un espacio amplio del acotamiento. Bajé con una lámpara. Revisé conexiones, líneas y tanques. No encontré ninguna fuga. Permanecí varios minutos alrededor del tráiler hasta que la presión volvió a estabilizarse. Cuando regresé a la cabina me quedé inmóvil. Había una marca sobre el parabrisas. Una huella de mano. Pero estaba del lado interior. La palma comenzaba aproximadamente frente al asiento del copiloto y los dedos estaban arrastrados hacia abajo. No quería continuar. Sin embargo, estaba en medio de la nada y permanecer estacionado tampoco me tranquilizaba. Arranqué. Desde ese momento dejé encendida la luz interior. Unos 15 minutos después comencé a escuchar una respiración. Lenta. Profunda. A mi derecha. No volteé. Solamente seguí manejando. La respiración se hizo más pesada mientras nos aproximábamos al punto donde Rubén había muerto. Yo conocía perfectamente ese tramo. Había una curva larga seguida por una pendiente. Cuando vi la primera cruz al costado de la carretera sentí que el asiento del copiloto volvió a hundirse. Después escuché algo que todavía hoy puedo recordar palabra por palabra. Una voz muy baja dijo mi nombre. No grité. Ni siquiera pude hacerlo. El volante comenzó a vibrar mientras el tráiler aceleraba. Yo llevaba el pie fuera del acelerador. La velocidad subió. 80. 90. 95. Intenté frenar. El pedal estaba duro. Entonces vi algo reflejado en el parabrisas. No estaba sentado a mi lado. Estaba detrás de mí. Era un hombre inclinado entre ambos asientos. Tenía el rostro cubierto de sangre seca y una parte de la cabeza parecía hundida.
Reconocí a Rubén. Pero había algo peor. No me estaba mirando a mí. Miraba hacia el camino. Y señalaba. Cuando regresé la vista al frente distinguí algo atravesado sobre el asfalto. Un remolque. Había ocurrido un accidente apenas unos minutos antes y bloqueaba casi completamente los carriles. Si hubiera seguido a aquella velocidad habría chocado directamente contra él. En ese instante el pedal del freno cedió. Pisé con todas mis fuerzas mientras bajaba cambios. El tráiler comenzó a sacudirse. Sentí cómo la carga empujaba desde atrás y escuché el chillido de las llantas mientras la cabina se desplazaba hacia el acotamiento. Me detuve a pocos metros del remolque. Durante varios segundos solamente escuché el motor. Después volteé. El asiento del copiloto estaba vacío. El cinturón seguía abrochado. Cuando llegaron las autoridades descubrimos que el accidente había ocurrido aproximadamente 7 minutos antes. Un tráiler había perdido el control y había quedado atravesado en la carretera sin luces. Si nada hubiera ocurrido dentro de mi cabina, seguramente habría llegado a esa curva manteniendo la velocidad normal. Probablemente habría muerto. A la mañana siguiente entregué la unidad. No hablé de fantasmas. Solamente pedí que revisaran todo el sistema de aire y expliqué que no volvería a manejarla. 2 semanas después vendieron el camión a una pequeña transportista de Nuevo León. Pensé que todo había terminado. Hasta que, casi 3 meses después, recibí una llamada de uno de nuestros mecánicos. La unidad 317 había vuelto a accidentarse. El nuevo conductor sobrevivió. Cuando le preguntaron qué había sucedido aseguró que, antes de llegar a una curva, alguien sentado en el asiento del copiloto comenzó a golpear 3 veces la puerta. Después el camión frenó solo. Eso evitó que chocara contra una camioneta detenida más adelante. Entonces entendí algo que hasta hoy me provoca escalofríos. Todos habíamos pensado que Rubén estaba tratando de matar a los conductores. Gregorio, los otros compañeros, incluso yo. Pero quizá nunca fue así. Quizá aquella noche en la que murió tampoco perdió el control del tráiler. Quizá vio algo en la carretera. Quizá intentó evitarlo. Y desde entonces sigue haciendo lo único que supo hacer durante toda su vida. Cuidar al hombre que ocupa el asiento del conductor. Lo verdaderamente inquietante ocurrió años después. En 2023 coincidí en una cachimba de carretera con un operador que trabajaba para una empresa de Monterrey. Mientras cenábamos comenzó a contar historias sobre camiones usados y mencionó una unidad vieja que habían comprado tiempo atrás. Dijo que todos la conocían porque ningún chofer quería manejarla de noche. Le pregunté el número. Sentí que el estómago se me cerraba. El hombre se rió y me contó algo que yo nunca había escuchado. Según él, antes de salir en ese camión había que golpear 3 veces la puerta del copiloto. Los operadores nuevos pensaban que era una superstición. Los antiguos sabían la razón. Porque si no lo hacían, en algún punto de la carretera alguien golpeaba desde adentro. 3 veces. Y después aparecía sentado junto al conductor. No le conté nada sobre Rubén. Terminé mi café, pagué y me fui. Desde aquella noche tengo una costumbre que jamás he podido quitarme.
Antes de arrancar cualquier tráiler, aunque vaya completamente solo, golpeo 3 veces la puerta del copiloto. Nunca he vuelto a escuchar respuesta. Y espero morir sin escucharla. Kilómetro 87. Me llamo Héctor y llevo 12 años en la carretera. De madrugada, casi siempre. Me acostumbro al silencio, a la cinta asfáltica estirándose como una cuerda floja entre cerros y llanos, a la música bajita para no dormirme, al café que sabe a plástico, al olor inevitable a diésel que, con el tiempo, deja de notarse. Nunca fui de creer en cosas raras. He visto accidentes, asaltos, retenes falsos. He sentido el filo verdadero del miedo y siempre tuvo una explicación. Pero hay una noche que no entra en esa caja. La única que me sigue tanteando la nuca cuando manejo solo. La que me obliga a mirar el retrovisor aunque no tenga por qué hacerlo. Fue a finales de 2019. Venía desde Coatzacoalcos cargado de materiales de ferretería con destino a Silao. La planilla marcaba entrega a primera hora, así que me aferré a la idea de atravesar la madrugada para llegar al amanecer. Tomé un tramo secundario para empatar con la federal y ganarle minutos al reloj. 3 de la mañana. La llanta tocaba suave la línea discontinua y el tráiler vibraba con ese zumbido que uno aprende a reconocer como todo va bien. Lo primero que me llamó la atención fue un hormigueo en los brazos. No hacía frío. El clima, de hecho, era raro, bochornoso, pegajoso, como si el calor no viniera del ambiente sino de abajo del asfalto, de algún sitio que no vemos. Subí la ventanilla sin darle vueltas. Un par de kilómetros después, empecé a notar un olor. No era mi camión. Lo reconozco cuando es mío. Huele a aceite viejo, a arnés caliente, a filtro. Aquello era otra cosa, pura gasolina, fuerte, dulce y denso. Entraba a la cabina como una lengua. Bajé la música. Apagué el aire. Abrí y cerré la ventanilla. El olor seguía ahí. Pensé en una fuga externa, tal vez un carro accidentado, algún tanque abierto. Miré el GPS. No había paradas cercanas. Un punto gris perdido entre dos poblados. Aún así, decidí orillarme más adelante, donde la terracería se abría un poco como para no dejar el tráiler invadiendo carril. No soy mecánico, pero sé checar mangueras y escuchar los ruidos de mi propio motor. Apagué luces altas, dejé las intermitentes. Giré la manija y apenas abrí la puerta me golpeó la ola del olor. No venía del motor. Venía del aire mismo, de los pastos, del monte negro donde no alcanzaba la luz. También había calor, un calor que se sentía en la piel antes que en el termómetro. Bajé con cuidado. A mi alrededor, la madrugada parecía más oscura que las otras madrugadas, como si la luz de las estrellas hubiera dado un paso atrás y me dejara solo con el candil anaranjado de las intermitentes. Levanté el cofre. Mangueras en su sitio. Nada húmedo. Nada goteando. El reloj del tablero marcaba las 3:14. Todo normal adentro. Afuera, no. Afuera alguien me miraba. No lo vi. Lo sentí. Era esa punzada en la nuca, esa exactitud con la que el cuerpo te dice no estás solo. Giré apenas para oír mejor. Fue cuando llegó el sonido. No era viento ni insecto. Era un correr de líquido, como si se vaciara una alberca a lo lejos, como si alguien agitara una lona llena de agua. Se oía cerca, sobre el monte bajo que flanqueaba la carretera. Y el olor, más grueso, más dulce. Cerré el cofre con un golpe. Subí al camión. Eché el seguro. Miré de reojo los espejos. Oscuridad. Monte. Asfalto. Curva. Arranqué.
Decidí avanzar a velocidad moderada, sin luces altas. No quería llamar a nadie si aquello tenía dueño. A los pocos metros noté un detalle que hoy me parece el primero de los imposibles: el camino se quedó sin postes. 1, 2, 3 bases sin lámpara, puras siluetas recortadas contra la nada. Y de pronto, a distancia, un poste encendido. Solo uno. Bajo él, una figura quieta. La visión me tensó los dedos en el volante. La silueta estaba a la orilla, parada de frente al carril, con la cabeza un poco baja, como quien espera que pases y lo salpiques con luz. Reduje. No iba a hacerme el valiente ni el curioso. Solo quería pasar, dejarlo atrás, que la figura se volviera un punto y luego nada. Me acerqué lo suficiente para verlo de verdad. No tenía ropa distinguible. Lo cubría una capa dura y quebradiza, como barro seco. Pero no era barro. Era piel carbonizada. Se le veían grietas plateadas en el rostro, y entre esas grietas, lo único vivo, los ojos, brillando en un húmedo que no era lágrima, era gasolina. Lo supe por el brillo con arcoíris que hace bajo la luz, por cómo la gota abandonó su párpado y dejó una estela en la mejilla negra. No me gritó. No se movió. Solo levantó la cara lo suficiente para mirarme al centro del pecho, que es donde sentí que me miraba, y sentí el peso exacto de alguien a punto de treparse al escalón. Pasé. No aceleré de golpe. Tenía el estómago encogido y las piernas listas para el freno si intentaba lanzarse. No lo hizo. Crucé a su lado y, al mirarlo por el espejo, desapareció. También se apagó el poste. Como cuando desconectas una lámpara. Si se tratara de eso, de una aparición aislada, hoy diría vi lo que quise ver. Pero no terminó ahí. Al cabo de unos minutos, el olor ya no era una presencia ajena, era mi cabina. Abrí la guantera buscando un pañuelo, y cuando la cerré, la radio murió y volvió en estática. Un chisporroteo sordo, como de brasas. Cambié de estación. La estática seguía. Luego, entre esa nieve, entró un sonido que me raspó la paciencia: respiraciones. No humanas del todo. Respiraciones con arrastre de líquido. Abrí la ventana un poco para que se fuera y sentí el golpe del calor en la cara, un calor con aliento. Apareció otra luz a lo lejos, un nuevo poste encendido. Bajo él, 3 figuras. No quietas. No tan humanas. Una estaba de rodillas, con las manos encharcadas en algo que caía de la altura, como si intentara agarrar lo que se le escapaba. Otra, de pie, sostenía en brazos lo que parecía un bulto. La tercera miraba hacia el monte, de espaldas. Lo que me paralizó no fueron sus formas, sino el suelo debajo del poste. No era tierra. Brillaba como espejo de aceite. Se movía. Se ondulaba sin viento. Quise desviarme al carril contrario. No venía nadie. La cinta asfáltica, sin embargo, se sentía pesada, como si las llantas chuparan una costra que no estaba allí un minuto antes. El tráiler avanzó con un ronquido incómodo. Toqué el claxon. El sonido salió opaco, breve, como si se hubiera tragado a sí mismo. Pasé con el volante firme y la boca seca. En el retrovisor, otra vez, nada. Luz muerta. Poste apagado. Durante un buen rato manejé con la mirada clavada en la línea blanca, esperando que el siguiente kilómetro fuera igual a los 1000 anteriores. Pero el tablero marcó el 87 2 veces. Lo vi claro. Kilómetro 87, señal verde a la derecha. Seguí. Vino una curva, un puente corto, un tramo recto. Y de nuevo, la señal 87. Parpadeé. Me insulté en silencio. Me prometí que Pararuco, la siguiente caseta, estaba cerca. La radio dejó de respirar. El silencio no fue alivio, fue un hueco.
Empecé a notar en el parabrisas pequeñas manchas multicolores, como cuando llueve y la luz de una gasolinera hace de prisma. Pero no llovía. Las manchas venían de afuera, de arriba, de algún lado. Se estrellaban, corrían, dejaban un rastro iridiscente que, al cabo de unos segundos, se evaporaba. El olor, entonces, se volvió insoportable. Tomó la garganta como una mano. Tosí. Bajé más la ventana. Lo que entró no fue aire, fue una voz sin palabras, un murmullo de muchos. Un todavía que no ocupa frase. Un sigue. Pensé en detenerme otra vez, en saltar del camión y alejarme del asfalto, pero no hay instinto que te meta a un monte negro con ese olor de guía. Miré el reloj, 3:33. Me aferré al volante. Entonces lo vi, a la derecha, un tramo de tierra removida, una zanja vieja cubierta de maleza y debajo de la hierba, todavía, el brillo. No sé si fue memoria o lógica. Supe dónde estaba sin que nadie me lo dijera. Ese sitio, esa carretera, ese olor. Esa clase de calor que no te quema, te cuece. Esa clase de silencio que no calla, contiene. No recé. Ni siquiera pensé en hacerlo. Dije mi nombre en voz baja, como si afirmar quién soy me sacara del callejón. Dije Héctor, como quien firma un recibo. Le hablé al tráiler con el pie derecho, lo llevé a 80, luego a 90, con cuidado de no perder el eje. El poste siguiente estaba encendido también. Y el siguiente. Y bajo cada uno, personas paradas en una quietud que no era de vivos ni de muertos. No se movían para asustar. Estaban ahí como está un recuerdo cuando se niega a irse. Alguno levantaba la mano a media altura. Alguno sostenía una cubeta que chorreaba nada. Alguno tenía la camisa pegada a la espalda como papel. Pasé a su lado con la sensación ridícula de que debía bajar la velocidad por educación. Y cada poste, al quedar atrás, se apagaba. Uno tras otro. Como si yo llevara una sombra que los iba matando. El tablero marcó las 3:47. La radio dejó de estar muerta y regresó en una estación cualquiera con un locutor que hablaba de fútbol. Le subí como si ese hombre me estuviera arrancando de la orilla. El olor, sin embargo, tardó más en irse. Se quedó pegado al asiento, a mi ropa, a mi lengua. La primera luz clara del día me encontró ya en la Federal, con los hombros doloridos y un cansancio de otro tipo. Paré en una fonda a las 7. El café estaba tibio. La señora me preguntó si todo bien. Dije que sí. Saqué el teléfono. Le marqué a mi esposa. Le conté de la ruta, de que había salido temprano, de que el camión venía sin fallas. Sin querer, para rellenar el hueco, mencioné lo del olor. Dije que pasa a veces en ciertos tramos, que seguro había habido una fuga, que vi cosas raras. Ella no me dejó cerrar la frase. Me recordó el año, la zona, lo que había salido en todas partes, lo que yo apenas medianamente registré en su momento, el fuego que comió a la gente como si fueran mechas. El café me supo a metal. Volví a mirar mis brazos. Tenía puntos rojos, como picaduras. En la manga del chaleco, unas motas traslúcidas que, al sol, hacían arcoíris. Olí mi piel. Ahí estaba todavía, tenue, incrustado, el dulce insoportable. Me lavé con jabón de trastes en el baño de la fonda. No salió del todo. Terminé la entrega antes del mediodía con una prisa que no me conozco. No sé qué vi. No sé si el kilómetro 87 existe 2 veces o si hay poste que se enciende para quien no entiende a la primera. Sé lo que sentí. Sé que el aire puede guardar memoria, que la tierra bajo la hierba puede seguir respirando una tragedia cuando ya no hay cámaras ni sirenas. Y sé, sobre todo, que en la carretera hay silencios que no son vacíos, son gente. Gente que no se ha ido del todo. Gente que,
a falta de una explicación, uno llama de la única manera que nos sale, fantasmas. Desde esa noche, cuando huelo gasolina en un sitio donde no debería oler, bajo la velocidad. Apago la música. Me digo mi nombre. Y si veo un poste encendido donde no debería, no pregunto. Paso con respeto, como se pasa frente a una cruz al borde del camino. Porque aprendí tarde que la carretera escucha. Y a veces te devuelve lo que otros gritaron cuando no había nadie para oírlos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Pasajera de niebla. Me llamo Marco y soy de Hermosillo. Llevo 15 años conduciendo tráiler por la frontera y el noroeste del país. Lo mío es la noche, menos calor, menos tránsito, un rumor constante del motor que me acompaña como si fuera otro latido. En 2019, cuando todavía creía conocer cada silencio de carretera, tuve un viaje que no puedo recordar sin que la piel se me ponga fría, como si volviera a abrir una puerta que nunca debí tocar. Aquella semana cargué refacciones en Mexicali con destino a Ensenada. La ruta cruzaba la rumorosa serpiente de asfalto entre peñascos derrumbados, ventiladores eólicos que giran como ojos abiertos y un viento que corta al punto de escucharse adentro de los huesos. Salí casi a la medianoche para caerle a los primeros miradores con el cielo despejado y dejar atrás el tramo más pesado antes del amanecer. El aire olía a polvo viejo y a óxido. Hacía calor, pero era ese calor seco que engaña, la cabina se calienta, sudas sin darte cuenta y luego te invade una ráfaga helada cuando el cerro respira. Siempre me detengo en la última gasolinera, una donde el dependiente parece no dormir nunca. Me conoce por la chamarra fosforescente y por un café cargado que pido sin azúcar. No había nadie esa noche más que él, que levantó la mano de lejos sin ganas de conversar. Llené el tanque, revisé que la lona siguiera tensa, acomodé las ligas de refuerzo. No sentí nada raro todavía. Solo rutina. Tomé de nuevo la carretera y subí la rampa lenta, tercera, cuarta, tercera otra vez, hasta que el peso agarró ritmo. Los ventiladores se quedaban atrás por el espejo, parpadeantes. A esa hora, todo parece estar detenido menos la aguja del velocímetro. A veces juego a apagar el radio para escuchar si algo vibra raro, si una banda pide relevo o si el diferencial canta. Esa noche, cuando corté la música, el silencio no fue completo, quedó un susurro bajo, como de tela rozando tela, un roce seco en el asiento de al lado, el de copiloto, cuando yo iba solo. No lo tomé en serio al principio. El asiento lleva años chillando en las curvas más cerradas, lo hace cada tanto como un quejido mínimo. Pero al pasar el primer mirador, donde el viento te golpea de lado y el tráiler se inclina lo suficiente para que el estómago se te suba a la garganta, vi una cosa que me detuvo la respiración en el parabrisas. Reflejado por el brillo de las luces altas sobre las rocas, había un óvalo pálido en el asiento de copiloto. No era un reflejo de mis manos ni de mi cara. Era un rostro de mujer, quieto, mirando al frente. La piel parecía mojada, o tan tensa que brillaba como vidrio. Cabello oscuro, largo, pegado a las sienes, la boca cerrada. Parpadeé y seguí subiendo sin querer bajar la vista del camino. Dije su nombre, aunque no lo conocía, casi en un murmullo que ni yo escuché. No respondí con palabras a nada. Respondí con la nuca encorvada, con las manos apretando más fuerte el volante. Cuando me atreví a girar la cabeza, el asiento estaba vacío. Bajé la mirada al piso, al compartimento, al hueco donde a veces tiro los recibos. Nada. La temperatura dentro de la cabina se desplomó como si hubieran abierto un congelador.
Subí los vidrios por instinto, aunque ya estaban arriba. El aire acondicionado estaba apagado. La frente me ardía y los brazos se me llenaron de puntitos, un hormigueo que corría desde los hombros a los antebrazos. No quería engañarme ni mentirme, la sombra de esa mujer había estado allí. Yo sé distinguir entre sueño y carretera. Uno aprende a los golpes que lo que imaginas te puede matar tanto como una curva mal agarrada. Apreté los dientes y seguí. Las piedras gigantes a un lado parecían acercarse, recargándose sobre el tráiler. A cada curva el motor bramaba distinto, como si tuviera garganta. Por un momento creí escuchar una respiración a mi derecha, no la mía, sino otra, muy tenue, esfuerzo de alguien que ha corrido demasiado y no quiere delatarse. No quise voltear. Me repetí que si lo hacía, algo iba a cambiar dentro de ese espacio y no podría manejar igual. Vi una caja de herramientas que traía floja entre los asientos y en un movimiento automático la empujé hacia atrás, buscando pretextos para ocupar la mano libre. La radio, sin que la tocara, encendió sola. No se sintonizó música ni estática. Sonó como una aguja arrastrando vinilo, un siseo con ritmo, con pausas regulares, como si alguien probara un micrófono. Y entonces, por un segundo tan breve que casi juro que no pasó, el espejo del lado derecho me devolvió la imagen de un brazo apoyado en la ventanilla del lado del copiloto. No era un brazo firme. Estaba flojo, doblado en un ángulo incómodo, y la mano parecía buscar el viento que afuera golpeaba con ganas. Me obligué a mirar la carretera y repetí mi rutina de cifras en la cabeza: peso, altura, distancia a la próxima curva, marcha. Todo para no pensar en la presencia. Consideré orillarme en un claro donde caben 2 tráileres, un lugar que a esa hora suele estar vacío. Apagué direccional para revisar si la sombra se movía con el parpadeo del foco. Nada. Cuando finalmente reduje y me detuve, respiré hondo. El motor quedó al ralentí, ese ronroneo grave que siempre me calma. Empuñé la linterna, bajé con las botas golpeando la gravilla y di la vuelta al frente. Vi las luces del propio camión reflejadas en el parabrisas como 2 astros blancos. No había nadie dentro. Abrí la puerta del copiloto y una bocanada de aire frío me pegó en la cara. Olía a agua estancada, como a aljibe viejo. Pasé la mano sobre el asiento. Estaba húmedo. Revisé debajo, revisé el camarote, separé cortinas, moví cajas. Nada. Cerré. Me quedé escuchando. La sierra soplaba como un animal grande. Regresé al volante. Antes de encender, apoyé la frente en él. Me pasé la mano por la cara y salió con brillo, como si me hubiera salpicado la lluvia. Miré mi palma y vi pequeñas gotas. Me temblaron los dedos. Arranqué. El tablero chisporroteó por un instante y volvió. Metí primera. Cuando el tráiler empezó a moverse, supe que no iba solo, no era pensamiento, no era temor. Era la densidad del aire, distinta, como cuando te metes a una habitación después de que alguien lloró en silencio. La respiración ajena volvió, más cerca. Sentí el pelo largo rozándome el hombro izquierdo cada vez que tomaba curva hacia ese lado. No hablé. No quise. Solo manejé. Pasé el tramo de curvas cerradas con una lentitud de novato. En un descanso recto vi, con el rabillo del ojo, que algo había sobre el tablero del lado del copiloto, una pulsera negra, hilo envuelto en hilo, de esas que se venden en los puestos junto a las sodas y las papitas. No era mía. Yo no uso pulseras. Nunca he subido autoestopistas. La pulsera no estaba antes. Puse la direccional, busqué un hueco en la terracería y me detuve otra vez. Toqué la pulsera. Tenía la humedad tibia de la piel. La guardé en la guantera y sentí que la cabina exhalaba, como si una presión hubiera cedido por un momento. Volví a ponerme en marcha. Bajando hacia Tecate, ya con la ciudad allá lejos como un collar desordenado,
pensé que lo duro había pasado. Fue entonces cuando la radio soltó un sonido nítido, el primero claro en toda la noche. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No contra la radio, sino desde el lado derecho, del lado de la puerta del copiloto. Muy suaves, con ritmo. Un código que no supe traducir. La mano me sudó tanto que la palanca se me resbaló. Llegué al entronque con los ojos ardiendo. Me estacioné junto a un Oxxo iluminado como quirófano. Adentro, el empleado acomodaba cajas. Entré para comprar un agua y un café, cualquier cosa que me anclara al piso. El hombre me miró como se mira a alguien que acaba de salir del mar. ¿Todo bien?, preguntó. No quise contar nada. Pagué. Cuando salí, el reflejo en el vidrio de la tienda me obligó a quedarme quieto. Mi tráiler, el mío, tenía a una mujer sentada en el asiento de copiloto en el reflejo del cristal. En la realidad, cuando giré, el asiento estaba vacío. Esa duplicidad me rompió algo adentro, pero tenía que entregar. Manejar con miedo es peor que manejar borracho. Tomé aire, bebí, me subí y seguí hasta Ensenada con el amanecer masticándose la niebla. Entregué, firmaron, salí ligero. Dejé la pulsera en un cajón de la base. Dormí 2 horas en el camarote con la cortina abierta por primera vez desde que trabajo en esto. Días después, ya en Hermosillo, un veterano de los que llevan toda la vida en el tramo de Obregón a Nogales me vio callado y se sentó conmigo a fumar. No le conté detalles. Aún así, me dijo que el asiento de copiloto es puerta y que a veces la noche lo usa, que no se trata de ver o no ver, sino de dejar o no dejar. Me recomendó una cosa que sonó ridícula, pero me la dijo con una seriedad que no permite risa: ocupar siempre ese lugar. Pon algo, lo que sea, un muñeco, una mochila, un saco amarrado, para que no quede vacío. Que la noche entienda que ese asiento ya tiene dueño. No sé si lo creí en ese momento. Sin embargo, cuando recogí a mis hijas para llevarlas a la escuela, la mayor me dio un peluche viejo que ya no quería, un oso pequeño, con una oreja mal cosida. Lo senté en el asiento, le abroché el cinturón como broma. Mis hijas rieron. Yo también. Desde entonces, no volví a escuchar respiraciones ajenas ni a sentir que el aire se congelaba sin razón. Conduzco más igual que antes, aunque con el rabillo del ojo siempre vigilando el perfil cosido de ese oso. He pasado la Rumorosa de nuevo, varias veces, y el espejo me devuelve el reflejo esperado, mi cara cansada y, del otro lado, 2 botones negros mirando al frente. A veces, en ciertos tramos, el peluche parece inclinar la cabeza hacia mí con el ritmo de la carretera y me descubro hablándole sin palabras, como hacen los hombres cuando van solos demasiadas horas. Me quedó un hábito: cada que paro en una tienda al borde del camino, miro el vidrio desde adentro, buscando el reflejo del tráiler. No sé si espero encontrar aquello otra vez o cerciorarme de que ya no está. Algunas noches, el aire vuelve a enfriarse apenas unos segundos, el tiempo suficiente para que el corazón me suba a la garganta. Luego se calienta otra vez. Pienso en la pulsera que dejé en el cajón y me pregunto si alguien la usó, si alguien la reconoció. Me pregunto si, en una curva cualquiera, ella sigue intentando entrar donde haya un asiento vacío, no porque quiera hacer daño, sino porque necesita seguir subiendo. Seguir mirando el camino como lo miramos los que no sabemos estar en otro sitio. No tengo explicación. No necesito una. Solo sé que la noche, en ciertas rutas y a ciertas horas, pide compañía. Y que hay formas de decirle que ese lugar ya está ocupado, incluso si a veces, cuando el vidrio de la tienda me devuelve el tráiler entero, juraría que detrás del oso, muy atrás, en el borde del camarote, la niebla se curva como si alguien estuviera respirando en silencio, esperando a que me descuide. Y yo, que aprendí a no mirar demasiado, bajo la vista, enciendo el motor y me aferro al volante hasta que vuelve el día.